El sábado 16 de agosto de 2014, una toma clandestina instalada en el oleoducto Madero-Cadereyta de la refinería Ingeniero Héctor Lara Sosa provocó un derrame de hidrocarburo cerca del poblado de San Juan, en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, lo cual presentó una serie de problemáticas que abarcan desde lo ecológico hasta lo social. En el municipio de Cadereyta Jiménez, la principal actividad económica es la agricultura, por lo que su producción, así como la salud de los lugareños que disponen directamente del agua del río San Juan, se vieron perjudicados negativamente. Este río abastece 34 municipios del estado de Nuevo León, además de que el afluente desemboca en la presa del Cuchillo, de la cual se abastece la ciudad de Monterrey. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, informó que el incidente, con un volumen aproximado de 4.000 barriles de petróleo, abarcó 6.5 kilómetros del río y 11.5 kilómetros de acequias que desprendían de este. Según sus cifras, a 12 días después del derrame ya se había recuperado un 90% del hidrocarburo. Sin embargo, para finales de año aún se encontraba crudo en las malezas y aguas de riego. Después de un análisis de la calidad del agua de los pozos y las norias, a 13 días después del incidente, Pemex declaró que la red de agua potable estaba libre de contaminación. Poco después, la Semarnat procedió a retirar la vegetación contaminada. Por su parte, estudiantes de licenciatura del Tecnológico de Monterrey declararon haber encontrado plomo en el agua en niveles seguros para el consumo humano. Sin embargo, también publicaron haber encontrado gran actividad microbiológica, posiblemente provocada por el desequilibrio ecológico que ocasionó el derrame. Se descubrieron, además, algunos impactos en el medio ambiente que van más allá de la contaminación del agua del río San Juan. Un año después del accidente, los ejidatarios de las comunidades afectadas presentaron algunas de las cosechas que habían obtenido e indicaron que éstas no solo sufrían de falta de riego y de frutos inmaduros, a consecuencia del percance, sino que también presentaban un aspecto inusual, del cual desconocían su procedencia. Por otra parte, para hablar del impacto social que tuvo este derrame en la sociedad, estaremos basándonos en una investigación hecha por la Universidad del Norte en el 2017. Para empezar, es de suma importancia resaltar que las zonas más afectadas por este incidente fueron los ejidos circundantes al derrame, cuya principal actividad económica es la agricultura. Se perdió gran parte de los productos debido a la mala calidad del agua y la contaminación que ocasionó el petróleo, y por ende se vieron sumamente afectados los ingresos y empleos de los pobladores de los ejidos más cercanos, incluyendo San Juan Pueblo Nuevo, La Concepción, Tepehuaje, La Haciendita, Santa Isabel y Dolores. Esta misma fuente nos aclara que son poblaciones con bajo nivel de escolaridad, lo que equivale a 7 años de estudios, y además el 20% no cuenta con algún servicio de salud. Por esta razón, creemos que el derrame tuvo un mayor impacto en el aspecto económico de la sociedad. Las gráficas que se muestran pertenecen a una encuesta que forma parte de la misma investigación realizada por la universidad. Fue hecha a través de 154 encuestas a los ejidos anteriormente mencionados, dependiendo del tamaño poblacional del ejido. Se puede observar que efectivamente hubo muchas pérdidas de empleo, además de que el 52% afirmó haber perdido bienes o servicios por la misma razón, y el 73% se siente inseguro viviendo en estas zonas debido a desastres naturales, falta de empleo, ingresos, derrames o enfermedades. Además, con respecto a este último punto, también se sabe que el 71% de ellos presentó problemas de salud relacionados con el derrame. Esto se debe al uso del agua del río San Juan para consumo directo o indirecto a través de la agricultura. Algunos de los encuestados expresaron que el agua en los pozos tenía un color irregular y olor desagradable. Otros manifestaron haber presentado ronchas por bañarse con esa agua después del derrame. Algunos de los síntomas más comunes fueron dolor de cuerpo, garganta, cansancio, problemas nerviosos, náuseas, mareos, ojos irritados, problemas en la piel y diarreas, entre otros. Lamentablemente, lo ocurrido en el municipio de Cadereyta no es un caso aislado. Estos accidentes ocurren constantemente en diferentes partes del planeta, siendo uno de los más desastrosos la explosión de una plataforma de British Petroleum en el Golfo de México. 10 años después, se pueden seguir viendo los daños.
Un hidrocarburo es una sustancia orgánica compuesta por hidrógeno y carbono. Forman los componentes principales del petróleo y el gas natural y se utilizan como combustible para obtener energía y como materia prima para producir muchos productos útiles como los plásticos. Los hidrocarburos saturados únicamente contienen enlaces carbono-carbono simples como alcanos y cicloalcanos. Los hidrocarburos insaturados contienen múltiples enlaces carbono-carbono como los alquenos y alquinos. Los hidrocarburos aromáticos son una clase especial de compuestos cíclicos y están relacionados con el benceno. También pueden ser clasificados por sus cadenas. Los de cadena abierta son los alifáticos, de ahí se subdividen en lineales y ramificados. Los ramificados se basan en los tipos de enlace carbono-carbono con los que cuentan. Los alcanos tienen un enlace, los alquenos 2 y los alquinos 3. Los ciclos pueden ser iguales, simples y ramificados. Por lo último, los aromáticos son cíclicos, moléculas planas insaturados con número impar de dobles enlaces conjugados y deslocalizados dentro del ciclo. Las propiedades físicas de hidrocarburos se pueden dividir en alquenos y alquinos. Los estados sólidos de alcanos dependen de su número de carbonos, es decir, de 1 a 4 es gaseoso, de 5 a 17 es líquido y de más de 18 es sólido. En el caso de los alquenos y alquinos, de 1 a 3 se encuentra en estado gaseoso, de 4 a 8 estado líquido y 9 o más en estado sólido. En ambos los puntos de ebullición y fusión son bajos debido a la falta de polaridad de los enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno, además de las fuerzas débiles de Van der Waals, aunque aumentan conforme aumenta el número de átomos. Su densidad es menor a la del agua. Son insolubles en agua y en disolventes polares, pero son solubles en disolventes apolares. Las propiedades químicas de los alcanos son poco reactivos por la estabilidad de sus enlaces. La halogenación, la pirólisis y el cracking son las reacciones llevadas a cabo, sin embargo la combustión es la más importante por la gran cantidad de energía producida, de 1320 kilojoules entre mol, mientras que en los alquenos y alquinos sus dobles y triples enlaces determinan su reactividad química, ya que sus enlaces pi son más débiles que sus enlaces delta. La adición es la reacción más importante por la facilidad de ruptura de sus enlaces pi. Las estructuras generales son las del ciclopropano, ciclobutano, ciclopenteno, ciclohexano y el ciclopentano. El petróleo contiene cuatro tipos de compuestos: alcanos, parafina, cicloalcanos naftenos, aromáticos y compuestos heteroatómicos N, S o S, con uno o más átomos de nitrógeno, azufre y o oxígeno. El alcano más grande, que es líquido a temperatura ambiente, es el heptadecano, con 17 carbones y 36 hidrógenos, cuyo punto de fusión es a los 22 grados centígrados. A partir del octadecano, fusión a 28 grados centígrados, los alcanos forman parte en el petróleo, siendo el más grande encontrado en el compuesto con 78 carbonos y 158 hidrógenos. Se sabe que casi todos los cicloalcanos presentes en el petróleo se derivan del ciclopentano o el ciclohexano. En muchos casos, estas estructuras son remanentes de estructuras cíclicas más grandes presentes en materia orgánica. En primera instancia, las moléculas cíclicas pueden existir con cualquier número de carbonos, mayor a 2, derivados del ciclopropano y ciclobutanos. Son raros en la naturaleza. El petróleo también contiene grandes variedades de naftenos policíclicos, como por ejemplo el dinostrano y el pregnano, que son biomarcas. Por ejemplo, el dinostrano se deriva de los dinoflagellates, una familia de microorganismos acuáticos. El contenido de aromáticos en el petróleo puede variar bastante, de un 10% a un 50%. Los aromáticos en el petróleo son compuestos líquidos a temperatura ambiente, de los que se puede mencionar benceno, tolueno, los isómeros del sileno y 1,3,5-trimetilbenceno, mestileno. Los aromáticos con sistemas cíclicos condensados, naftaleno, fenatreno, antraceno, que son sólidos a temperatura ambiente. También pueden estar presentes en el crudo. Algunos aromáticos provienen de la materia orgánica original que produce el petróleo.
aminoácidos como la fenilalanina contienen estructuras aromáticas. Otros aromáticos pueden formarse como resultado de reacciones de aromatización de cicloalcanos, incluidos los cicloalcanos policíclicos. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos, HAP, también conocidos como compuestos aromáticos polinucleares, PNA, contienen 2 o más anillos aromáticos fusionados. La familia es el naftaleno. Otros HAP que pueden ocurrir en el petróleo incluyen el antraceno, fenantreno y pireno, así como derivados alquilados. Los compuestos policíclicos más grandes se dividen en 2 clases según su solubilidad en pentano. Los componentes solubles se denominan resinas. Los que son insolubles, asfaltenos. En principio, las denominadas NSO podrán contener cualquiera de los grupos funcionales del nitrógeno, azufre y oxígeno. No obstante, el nitrógeno y el azufre son indeseables. Óxidos de ambos elementos, si se dejan escapar al medio ambiente después de la combustión, pueden contribuir a la formación de lluvia ácida. El oxígeno se encuentra en el petróleo como fenoles, ácidos carboxílicos y posiblemente alcoholes, esteres y cetonas. El petróleo a menudo contiene pequeñas cantidades de 2 tipos de compuestos inorgánicos. Los compuestos iónicos se derivan del contacto del aceite con las salmueras del depósito. El ejemplo predominante es el cloruro de sodio. Los compuestos de coordinación, específicamente las porifinas metálicas, constituyen el otro tipo. Estos compuestos de porifina generalmente contienen níquel o vanadio como metal central. Ahora bien, en cuanto a la estructura de algunos de los hidrocarburos presentes en el petróleo, hablaremos de los más importantes, mencionando así su geometría y otras de sus propiedades físicas y químicas. En primer lugar, el metano tiene un carbono, 4 hidrógenos acomodados de forma tetraédrica con un ángulo de 109.5 grados entre sí. El butano tiene 4 carbonos con 10 hidrógenos unidos por enlaces simples. Y de la misma manera, el hexano presenta 6 carbonos con 14 hidrógenos y finalmente el benceno tiene 6 carbonos y 6 hidrógenos acomodados en un anillo aromático. Sin embargo, para poder hacer un mejor análisis del agua con estos compuestos, decidimos irnos un poco más hacia lo particular. Entonces el metano tiene una masa de 16.0 gramos por mol, ebulle a menos 161 grados centígrados y su fusión es de menos 183 grados centígrados. En cuanto al eteno, su densidad es de 1.1780 kilogramos por mol al cubo, su masa es de 28.05 gramos por mol, ebulle a menos 103.65 grados centígrados. El hexano, por otra parte, ebulle a 68.85 grados centígrados y su fusión es a los menos 95.15 grados centígrados. El benceno tiene una menor densidad a la del agua y hierve a 80 grados centígrados. Y por último, el octeno tiene una densidad de 916 kilogramos por metro cúbico, su masa es de 146.66 grados por mol, su fusión es a los menos 38 grados centígrados y ebulle a los 181 grados centígrados. Como se mencionó anteriormente, todos estos compuestos tienen una baja solubilidad con el agua. En cuanto a su geometría, sabemos que la molécula del agua tiene una geometría angular, dado que cuenta con 2 grupos de electrones solitarios por parte de los oxígenos. El metano, por otra parte, es una molécula tetraédrica porque cuenta con 4 grupos de electrones, 4 enlaces y no tiene ningún par de electrones libres. Además, forma un ángulo de 109.5 grados entre elementos. Finalmente, el benceno se caracteriza por formar un hexágono plano con carbonos en cada uno de sus vértices, con 3 dobles enlaces y 3 simples de posición alternada. Como ya se mencionó antes, es imperativo que el derrame sea limpiado, ya que afecta de manera colosal a los habitantes y agricultores de la zona, ya que el derrame se ocasionó gracias a una toma clandestina. Pemex y Profeca presentaron una denuncia al Ministerio Público. Debido a que el derrame se ocasionó por acciones criminales, la Profepa establece que la responsabilidad de contener, limpiar y remediar es atribuible de manera solidaria a Petróleos Mexicanos, empresa que ha dado muestra de cumplir con las medidas dictadas por la Profepa.
Para recuperar los 4.000 barriles de hidrocarburos derramados del río San Juan, se contrató a varias empresas especializadas en este tipo de situaciones, las cuales se implementaron 6 equipos de destanadores con herramientas para remover el aceite, grasas y otros hidrocarburos del agua. Muchas veces el desnatador por sí mismo puede alcanzar el nivel deseado de pureza del agua. Todos los desnatadores de aceite dependen de la gravedad específica, la tensión superficial y un medio de movimiento para remover el hidrocarburo o el aceite flotante de la superficie de un fluido. Barreras defílicas. Las barreras de contención o retención son la solución rápida para controlar grandes derrames y así evitar el vertido de los líquidos o efluentes contaminantes generados por la empresa. Estas barreras garantizan la estanqueidad de la zona. Estas barreras se utilizan en caso de derrame de productos peligrosos. La finalidad es contener los efluentes de productos químicos, contaminantes o aguas contaminantes en el interior del recinto. Barreras marinas. Estas barreras se utilizan habitualmente para rodear y contener hidrocarburos derramados en el mar, y para desviar su paso de recursos sensibles hacia un punto de recolección. El éxito de las barreras depende de las corrientes, mareas, viento y olas. De igual manera se utilizaron 28 unidades de presión de vacío, que básicamente son máquinas que succionan el petróleo a gran presión. En adición a estos materiales, también se sumaron 2 unidades para combatir los incendios causados por el derrame. En total, Pemex asignó 30 personas, y el municipio de Cadereyta contrató a otras 500 personas a través del programa de empleo temporal. 9 días después del suceso, se logró recuperar el 60% de los hidrocarburos, y el 90% se logró 4 días después. La meta era que para agosto de 2014 fuera retirado en su totalidad, pero aún se observan rastros en algunos cuerpos de agua cercanos al río San Juan. El hidrocarburo recuperado se envió de vuelta a la refinería Héctor R. Lara Sosa. Como se presentó en el derrame del río San Juan, el petróleo se mantenía en la superficie del agua. Esto se debe a que estos dos compuestos son insolubles y por lo tanto no muestran una mezcla homogénea. Para analizar este fenómeno es importante recordar que el petróleo es un líquido oleoso bituminoso con una composición química compleja que tiene miles de compuestos pertenecientes a la familia de hidrocarburos, compuesta por átomos de hidrógeno y carbono, así como pocos compuestos de azufre y oxígeno. Puede presentar una gran presión en diversos parámetros como color, densidad, entre 0.75 gramos entre mililitros y 0.95 gramos entre mililitros, así como gravedad, la viscosidad, la capacidad calorífica, entre otras. En su contraparte, el agua es una sustancia cuya molécula está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Las moléculas de agua son altamente polares y se unen por medio de puentes de hidrógeno con los oxígenos de las moléculas adyacentes, los mismos que se conforman por la diferencia de electronegatividad entre dichos elementos. El agua es usada como solvente en varios casos, tanto así que es conocida como el solvente universal. Un tema importante para determinar la insolubilidad de estos compuestos es la polaridad. El agua tiene una geometría molecular, tetraédrica y regular. Una de las razones que explicaría su naturaleza altamente polar, misma que también es resultado de la naturaleza de sus átomos, hidrógeno y oxígeno, y la gran diferencia de electronegatividad que existen entre ellos. Gracias a que el petróleo es un compuesto muy complejo, es muy complicado definir las fuerzas intramoleculares. Por esta razón, generalmente se opta por determinar la resultante por medio de la polaridad. Sin embargo, por la complejidad de sus interacciones moleculares, es difícil medir su polaridad exacta. Por lo que se infiere de propiedades físicas que sí se pueden medir como constante dieléctrica, momento dipolar o índice de refracción. Como generalidad, se ha definido al petróleo como una mezcla compuesta de hidrocarburos que presentan fuerzas de London en sus enlaces de carbono e hidrógeno, los cuales son muy débiles comparados con los puentes de hidrógeno del agua. No tienen fuerzas dipolo-dipolo por la poca diferencia de electronegatividad entre sus átomos. Retomando la regla de lo similar disuelve a lo similar, y según Michel Guerra, 2013, el petróleo consiste en un conjunto de compuestos formados, en su mayoría por átomos de hidrógeno y carbono. Estos compuestos tienen fuerzas de interacción diferentes al agua, que son las fuerzas de Van der Waals, donde los átomos comparten electrones sin cederlos, haciéndolas moléculas mayormente apolares. Su momento de electronegatividad es muy cercano al cero, de modo que no hay atracción y
y por lo tanto no da solubilidad con el agua, dado que esta es extremadamente polar y tiene diferencia de electronegatividad muy alta. En cuanto al impacto ambiental y social que tuvo, creo que más allá de todas las especies que se vieron afectadas en el río a raíz de que este se vio altamente contaminado y que puso en peligro la preservación de estos animales, esta vez fue mucho más allá, porque como mencionamos en el video, la actividad económica de las comunidades que circundan este río es la agricultura, y el agua que usan tanto para consumo personal como para lo de los cultivos viene de ese río. Entonces pues se vio sumamente afectada su economía, su salud. Hubo muchos casos de niños que presentaron muchas dificultades en la piel, en su salud en general, y pues esto no debería de pasar. Y creo que está de más decir que estas comunidades no tienen los recursos necesarios para tratar este tipo de inconvenientes que claramente no tuvieron nada que ver con ellos. Entonces creo que sí son necesarias tomar muchas medidas, y por lo que investigamos, creo que lo adecuado sería hacer una revisión de ductos para asegurar que estén en buen estado, que no tengan alguna fuga, además de prevenir un futuro derrame en este río o en cualquier otro. El derrame ocasionado por una toma clandestina en el río San Juan en Catalleda Jiménez, Nuevo León, dejó terribles consecuencias a un nivel social, económico y ecológico. La salud y la economía fueron las principales afectadas, ya que la terrible calidad del agua enfermó a los habitantes cercanos del río y a los cultivos. Los hidrocarburos encontrados en el petróleo, como son los alcanos, los parafinas, los cicloalcanos, los naftenos, los aromáticos y algunos compuestos heteroatómicos, al no ser solubles en agua, permanecían en la superficie de ella, haciendo que la limpieza fuera un poco más fácil, aunque los residuos que quedaron en el agua conllevan efectos negativos en las especies que habitan cerca del lugar. En México tendemos a no respetar el derecho del agua, no únicamente como accidente con el presente video, sino también con empresas grandes que desechan sus químicos en ríos, o simplemente con que los ciudadanos tienen basura en un lugar donde no es, y al llover son arrastrados a terminar en algún cuerpo de agua. El uso de pesticidas, el uso de fertilizantes, en fin, solo por mencionar algunas. Cada uno de estos ejemplos conlleva efectos y problemas aún más grandes. Así es como nosotros mismos, como sociedad, no respetamos el derecho a tener un medio ambiente sano, y también dañamos nuestra salud. Por lo que personalmente creo que México debería ir buscando reducir el consumo de hidrocarburos e iniciar más proyectos que nos permitan usar energías renovables o ser más ecológicos, como por ejemplo el uso de un carro eléctrico, y así se puede evitar los derrames de una manera indirecta. Si queremos actuar y ayudar al ambiente, podemos hacerlo de una manera más directa, como cerrando las llaves, tirando la basura donde es, y simplemente con hacer que el gobierno cumpla con sus leyes, podemos ir cada vez hacia un país mucho más ecológico y sano. En tiempos recientes, se ha hablado de hacer un cambio hacia las energías renovables, y en un futuro la transición a esta es inminente. Pero hoy en día, gran parte de la economía de México depende del petróleo. Somos un país en desarrollo, y por lo tanto se tiene que aprovechar estos recursos de manera responsable, que tanto ayuda al país en el sector económico. No obstante, en varias ocasiones este recurso es robado. Este acto criminal es demasiado peligroso, ya que se perforan tuberías para así poder extraer el petróleo. Al ser cometido este acto, Pemex pierde mucho dinero y peligran demasiado las vidas de los criminales, las cuales en varias ocasiones han perdido gracias a este acto ilícito. No solo hay repercusiones económicas o peligros hacia los individuos, este tipo de acciones puede causar estragos en el medio ambiente. Como ya se discutió anteriormente, este derrame afectó al río San Juan, causando así daños en la flora y fauna del mismo. Gracias a que el hidrocarburo no es soluble en el agua,
La mancha de petróleo es capaz de desplazarse a grandes distancias y velocidades dependiendo de los vientos, corrientes, etc. Este pensamiento fue logrado teniendo en cuenta lo aprendido en clases sobre enlaces, fuerzas intermoleculares y polaridad. Se sabía que el agua es un compuesto altamente polar, pero se desconoce la polaridad del petróleo. Al investigar nos dimos cuenta que este recurso es altamente complejo y por eso las refinerías son capaces de destacar varios compuestos del mismo, tales como gasolinas, aromáticos, nafta, etc. Se llegó a la conclusión de que el petróleo es una mezcla compuesta de hidrocarburos, que presentan fuerzas de London en sus enlaces carbono-hidrógeno, las cuales son muy débiles comparadas con los puentes de hidrógeno del agua. Por esa razón el petróleo y el agua no son miscibles de igual manera que el petróleo es menos denso y eso lo hace flotar arriba del agua. Gracias a este fenómeno, la recuperación del petróleo puede ser rápida y efectiva, siempre y cuando los factores climáticos sean óptimos. En el caso de que no lo sean, la mancha será arrastrada por las corrientes y vientos, dañando a todos los organismos que tengan contacto, creando así un desastre ecológico. En conclusión, este trabajo me gustó porque pude investigar y observar la interacción real sobre los temas aprendidos en clase. Me intriga mucho que la mayoría de las cosas tengan una explicación científica y poder entender una a detalle para después explicarla fue interesante. Considero que lo ocurrido en el municipio de Cadereyta Jiménez, como en muchas otras partes del mundo, es un problema grave, ya que, como revisamos, no solo afecta a la economía y la salud de la población que depende directamente de los recursos contaminados, sino que también afecta a la flora y la fauna local, causando desequilibrios enteros en los ecosistemas. En el municipio de Cadereyta, con respecto al derecho al agua y un ambiente limpio, creo que las poblaciones que son directamente afectadas han sido privadas de este, ya que aún se vean forzadas a hacer de su uso, esto llevaría a contraer enfermedades de las cuales probablemente no se puedan atender.